Vamos a lo que es el tema de esta tarde. Hoy voy a hablar acerca del tema demos gracias. Qué importante es que nosotros desarrollemos la cualidad del agradecimiento. La Biblia nos dice en el Salmo 100, versículo 4, hablando el salmista, leo la Nueva Traducción Viviente, dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. La importancia de ser agradecidos, la importancia de que nosotros, aquí el salmista no solamente habla de expresiones, habla de acciones, amén, porque no es lo mismo solamente decir como el hacer. Pero nosotros como hijos de Dios en la Biblia estamos llamados no solamente a dar gracias, sino también a realizar acciones o practicar acciones de gracias. De hecho, todo creyente, según lo que encontramos en la Biblia, todo creyente debe de ser una persona agradecida. Nosotros celebramos en esta semana el Día de Acción de Gracias como nación. Y esto es una de las cosas que a mí personalmente, cuando llegué a este país, yo no conocía esa celebración. Amén. No conocía, aunque sabía la importancia de dar gracias. Nosotros en nuestra cultura no teníamos esa mentalidad de tener un día, de darle gracias o de agradecer a Dios por sus bondades. Y desde que llegué aquí, no es que me haya gustado mucho el pavo ya lo comía, pero la importancia de darle gracias al Señor. Y dar gracias a Dios o hacer acciones de gracias no está limitado a una fecha. Amén. Aunque nosotros apartamos una fecha para celebrar lo que es el Día de Acción de Gracias, la verdad es que todos los días somos llamados a darle gracias al Señor. Y todos los días podemos desarrollar acciones y podemos practicar, aleluya, las acciones de gracias. De hecho, cuando vamos a la Biblia nos encontramos que el dar gracias aparece en la Biblia más de 80 ocasiones. Más de 80 ocasiones usted se va a encontrar en la Biblia referencias, aleluya, en las que somos llamados a expresar acciones de gracias. Y todas y cada una de estas más de 80 ocasiones a las que me refiero, todas ellas están dirigidas a Dios. Es importante cuando el salmista dice: entren por sus puertas con acciones de gracias. Esto tiene una relación directa, aleluya, con la manera en que nosotros convivimos con el Señor. Cuando nos acercamos a Dios, cuando, aleluya, tenemos una relación con el Señor y estamos en comunión con Dios, nosotros necesitamos hacerlo, aleluya, con una acción de gracias. El apóstol Pablo se enfocaba mucho en inculcar, porque las acciones de gracias también se inculcan. Nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos, ¿verdad que sí? Y es importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a dar gracias, amén, a expresar agradecimiento. Bueno, Pablo lo hacía como apóstol. Él enseñaba e inculcaba a las iglesias a practicar el agradecimiento. Por mencionar algunos pasajes, encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 7, Pablo diciendo lo siguiente: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pablo le dice a la iglesia de Colosas: ustedes tienen que abundar en acciones de gracia. Pero también le dice a los efesios en el capítulo 5, verso 20: y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a la iglesia en Tesalónica también le menciona el hacimiento de gracias, y dice en primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 18: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y así como estas referencias que el apóstol Pablo hace a las diferentes iglesias del Asia Menor, como la iglesia en Colosa, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Tesalónica, también encontramos algunas otras referencias que el mismo apóstol Pablo escribe
cuando él estaba dando consejos. Por ejemplo, si usted va a Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, es un texto que nosotros recurrentemente estamos señalando, recurrentemente estamos abordando en nuestras temáticas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle al Señor, dice el verso 6, sigue diciendo: hablen con Dios, díganle a Dios, exprésenle a Dios su situación. Pero si ustedes siguen leyendo el versículo 6, aleluya, dice: y denle gracias a Dios por todo. ¿Hay alguien agradecido en esta noche que le pueda dar un aplauso fuerte al Señor? No hay razón por la que nosotros no podamos agradecer. En cualquier circunstancia, en cualquier entorno, en cualquier situación, el agradecimiento debe de estar presente. De hecho, ser agradecido debería ser parte del estilo de vida de cada uno de nosotros, porque es una de las cualidades que no pueden faltar en el carácter de todo cristiano. Pero el agradecimiento se construye. Yo hace unos momentos mencionaba que nosotros enseñamos a nuestros hijos, porque el agradecimiento es parte también de un estilo de vida que aleluya, se va construyendo, que se va vistiendo con hábitos sanos. Así como podemos llegar a construir hábitos malos, también se pueden construir hábitos buenos. Y el ser agradecido, aleluya, se puede ir construyendo. Lamentablemente vivimos en una época donde la sociedad, aleluya, está muy enfocada en quejarse, en ver las cosas negativas, buscar o satisfacer sus propias necesidades sin importar su entorno, etcétera. Una sociedad egoísta, una sociedad que está en lo suyo y se olvida de agradecer, una sociedad que olvida constantemente, aleluya, lo que pasó ayer. Olvidamos constantemente lo que Dios hizo en el pasado, y entonces eso nos desenfoca y no nos permite ser agradecidos. Pero el agradecimiento se puede construir. Leía una historia de un jovencito que era ciego de nacimiento y era llevado todos los días a un centro comercial. Lo ponían en la entrada de una de las puertas principales del centro comercial, y ahí estaba aquel muchacho con un pequeño sombrero a sus pies, frente a él, y ponían al lado del sombrero un letrero que decía, aleluya: soy ciego, no puedo ver, ayúdame con una limosna. Y entonces entraba gente, lo miraban, pero seguían a su camino, a lo que iban a hacer en el centro comercial. Y ahí estaba aquel muchacho todos los días. En cierta ocasión, mientras el muchacho estaba en aquel lugar donde siempre era habitual encontrarlo, entró un hombre, y cuando iba a entrar al centro comercial y ve a aquel muchacho con el sombrero casi vacío, y entonces cuando lo ve, decide sacar unas cuantas monedas, y al estar sacando las monedas, de pronto lee el letrero que decía: soy ciego, no puedo ver, ayúdame con alguna limosna. Y entonces aquel hombre saca sus monedas y lo echa en el sombrero y le dice: te voy a dar algo más que solo monedas. Y entonces tomó el letrero, lo volteó y del otro lado empezó a escribir. Y entonces cuando pone el letrero, pone el mensaje que él había puesto en aquel letrero, y decide irse. Y aquel hombre pasa la tarde, pero el muchacho empezó a ver algo distinto, empezó a darse cuenta de algo distinto. Y entonces la gente, cuando estaba pasando por aquella puerta, de pronto se detenían, aleluya, y esto no era algo habitual. Se detenían y ponían monedas, y ponían
ponían monedas, el sombrero de aquel muchacho comenzó a llenarse y comenzó a llenarte. Cuando estaba cayendo la tarde, el hombre decide volver a aquella puerta de aquel centro comercial para ver cómo estaban las cosas, cómo le estaba yendo a aquel muchacho. Y cuando llega, lo saluda, se presenta, lo saluda y le dice: vaya, te está yendo bastante bien, te esperabas eso. Y aquel muchacho dijo: ¿qué es lo que hizo usted? Porque desde que usted se fue, cuando cambió el mensaje, las cosas empezaron a cambiar. Y entonces le dijo el muchacho: ¿qué es lo que usted le puso a aquel letrero? Y el hombre había escrito un mensaje, y ese mensaje decía: hoy es un hermoso día, lástima que yo no lo puedo ver. Y cuando la gente leía eso, en sus corazones recordaban a veces cosas tan pequeñas que nosotros pasamos por alto, porque asumimos que abrimos nuestros ojos y vemos la luz del sol, que cuando abramos nuestros ojos vamos a poder contemplar los colores del horizonte a donde quiera que vayamos. Pero cuando aquellas personas se encontraron con ese letrero que decía: hoy es un hermoso día, lástima que yo no lo puedo ver, ¿sabe qué sucedió? Comenzaron a ser agradecidos. Y cuando fueron agradecidos, decidieron sacar una moneda y bendecir a este muchacho que no podía ver. El agradecimiento se construye. El agradecimiento es algo que nosotros debemos ser intencionales para ser agradecidos, recordar todo lo bueno y lo maravilloso que el Señor ha sido con nosotros. Por eso el Salmo 100, aleluya, nos invita, aleluya, nos llama, hace un llamado para que usted y yo seamos agradecidos y entremos, como dice el salmista, por sus puertas con acciones de gracias. A veces estamos tan ocupados y estamos tan cargados y estamos tan cansados. Tenemos a veces actitudes, aleluya, que fueron de alguna forma dañadas, y venimos al culto porque sé que tengo que ir, pero hoy este día fue bastante malo. Este día las cosas no pasaron como yo esperaba, y entonces entramos por esas puertas con una actitud equivocada. Pero el salmista nos recuerda que cada vez que vengamos a acercarnos con el Señor, lo hagamos con acciones de gracia. Él dice: entren por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios, háganlo con gracias, pero también háganlo con alabanza. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Un corazón agradecido nos ayuda a mantener nuestra mirada y nuestro enfoque en el Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos la intención de este salmo, en el Salmo 100, aleluya, versículo número 4. Porque el salmista nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracia. Bueno, en primer lugar, voy a mencionar varias cosas, así que vaya conmigo, por favor. En primer lugar, ser agradecido es importante. Entrar por esas puertas con agradecimiento, aleluya, es importante. En primer lugar, porque el agradecimiento honra a Dios. Cada vez que nosotros expresamos gratitud, le estamos dando honra, le estamos dando gloria, le estamos, aleluya, brindando adoración a nuestro Dios. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 50, versículo 23. Dios, hablando a través del salmista, nos dice lo siguiente: pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si nosotros queremos honrar al Señor, si nuestra intención es darle la honra al Señor, necesitamos, aleluya, expresar nuestra gratitud. Necesitamos que nuestras acciones, aleluya, sean capaces de expresar
aleluya, agradecimiento al Señor. Nuestra vida debe realizar acciones que honren el nombre de Dios, y el agradecimiento es una de esas acciones. El dar gracias, dice, verdaderamente es algo que me honra. Si vamos a otra versión, como la traducción lenguaje actual, dice: si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. La Nueva Versión Internacional dice: quien me ofrece su gratitud me honra. Amén. Así que, iglesia, por eso hablamos de que todo cristiano debe de ser agradecido, porque si somos malagradecidos, entonces, aleluya, no estamos honrando al Señor. En esa actitud malagradecida no hay honra para Dios. Pero cada vez que le decimos al Señor gracias, cada vez que con nuestra vida le estamos presentando al Señor acciones de gracia, dice, aleluya, el dar gracias verdaderamente me honra. Me gusta mucho, aleluya, lo que dice el salmista, aleluya. Esta Nueva Traducción Viviente dice: es un sacrificio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo entender esta expresión? La gratitud como un sacrificio. Bueno, porque la gratitud quita la mirada de nosotros, quita la mirada de lo que nos sucede y pone nuestra mirada en el Señor. Alguien alaba a Dios por ello en esta tarde. Alabe al Señor. Quita nuestra mirada de nosotros mismos, aleluya, de nuestro yo, de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia, aleluya, porque a veces nos damos más crédito de lo que realmente se debe. A veces nos damos tanto crédito por lo que nosotros logramos y nos olvidamos que si algo tenemos, si algo hemos alcanzado, si algo nosotros hoy, aleluya, hemos logrado, es gracias a la misericordia y a la bondad del Señor que se ha manifestado a nuestras vidas. Alguien dice amén. Sean agradecidos, aleluya. El agradecimiento, amado hermano, aleluya, es un sacrificio que verdaderamente le da la honra al Señor, porque cada vez que eres agradecido, estás sacrificando, estás rindiendo tu ego, estás rindiendo tu orgullo, estás sacrificando tu vanidad, tu arrogancia, y estás poniéndole toda la atención y todo el crédito al Dios Todopoderoso, aleluya, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La gratitud entonces brota genuinamente del corazón que muestra honor y respeto al Señor. Sabe que el agradecimiento, aleluya, es un motor para la adoración. El agradecimiento a Dios nos inspira a nuestro corazón a darle la verdadera adoración al Señor. Mire lo que escribe Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Amén. Seamos agradecidos. Y entonces sigue diciendo Pablo: inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Así que el agradecimiento, en primer lugar, honra al Señor. Número 2, reconoce que Dios está en control. Por eso la importancia, y una y otra vez en la Biblia, más de 80 ocasiones, Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos invita a desarrollar la cualidad del agradecimiento, porque el agradecimiento reconoce que Dios está en control de todas las cosas. Cada vez que tú agradeces, aleluya, estás reconociendo que Dios es un Dios soberano, que si algo sucede, no sucede ni por casualidad, no sucede, aleluya, simplemente sin sentido, sin razón. Dios en todo obra con un propósito.
y Dios en todo. Aleluya, nosotros entendemos, los que amamos a Dios, aleluya, entendemos que nada, aleluya, sucede fuera de la voluntad del Señor. ¿Está conmigo? Así que cuando usted se atreve a decirle al Señor gracias, aunque la circunstancia no es la mejor, Señor, te doy gracias porque yo sé que tú estás en control. Si esto está pasando, si esto está sucediendo, está bajo tu cobertura. Tú estás sentado en tu trono de gloria y tú sigues teniendo el control de todas las cosas. ¿Alguien puede decir amén? Mire lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses. La leí hace unos momentos. Primera carta a Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Por qué dice Pablo? Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Esta es la voluntad del Señor. Amén. Darle gracias a Dios. Reconoce que Él está en control, que Dios aleluya, que Dios tiene el control, que Dios está en control. El agradecimiento, aleluya, nos permite a nosotros, hermanos, soltar el control de las circunstancias. Algo con lo que a veces nosotros estamos lidiando constantemente, porque nos gusta tener el control, porque queremos controlarlo todo, queremos que las cosas sucedan en el tiempo que nosotros decidimos o determinamos, que las cosas sucedan como uno, aleluya, lo ha planeado. Y la verdad es que no todas las cosas en nuestras vidas van a suceder como tú y yo lo hemos pensado. Sencillamente, ¿por qué? Porque no tenemos la capacidad de tener el control. No somos capaces. Las cosas se nos salen de control. Las cosas suceden de pronto, aleluya, como de una manera distinta a las que uno de pronto había pensado. Pero hay alguien que nunca pierde el control. Hay alguien que nunca, aleluya, pierde el control, y ese es Jehová de los ejércitos. Él está, aleluya, en control de todas las cosas. Así que cuando yo le digo al Señor gracias en medio de lo que estoy pasando, en medio de lo que está sucediendo, en medio de lo que estoy viviendo, yo le digo al Señor gracias en toda y cada una de las circunstancias. Yo lo que estoy diciéndole es: Señor, tú tienes todo bajo tu control. Yo voy a estar tranquilo, yo voy a estar seguro, porque nada fuera de la voluntad del Señor, aleluya, Dios no va a permitir que nada suceda fuera de su voluntad, fuera de su voluntad. Y aun cuando nosotros cometemos errores y equivocamos el camino, encontramos en la Biblia la historia de Jonás, un hombre al cual Dios le dijo claramente lo que tenía que hacer. Si usted ha leído el libro de Jonás, su historia, se dará cuenta que Dios, aleluya, le dijo a Jonás que se levantara y fuera a Nínive a predicar. Dios le dijo: ve a Nínive a predicarles, aleluya, hablarles que se arrepientan. Oiga, Dios le había dado la orden a Jonás, la dirección exacta donde tenía que dirigirse. Sin embargo, Jonás no estuvo dispuesto a obedecer la voluntad de Dios y quiso hacer su propia voluntad, y de esta manera tomó, aleluya, una embarcación en sentido contrario, aleluya, a la dirección que Dios le había dicho que, aleluya, tomara en su ministerio y en su vida. Y cuando nosotros tratamos de tomar el control, aleluya, no vamos a tener la capacidad de sostenerlo. Yo me imagino a Jonás pensando: logré salirme con la mía, estoy haciendo lo que yo quiero, aleluya, estoy en dirección a donde me siento cómodo, en donde me puedo desarrollar, en donde me puedo yo, aleluya, realizar. Quizás él pensaba: en esta dirección yo voy a encontrar la satisfacción que yo creo que necesito recibir. Sin embargo, cuando caminamos en la dirección equivocada, las tormentas comienzan a llegar, y entonces nos damos cuenta que no estamos en control. ¿Se da cuenta?
las cosas empiezan a salir de una manera distinta a lo que Jonás había pensado, Jonás había planeado, Jonás había agendado, y de pronto la tormenta llega y aparece y las cosas se salen de control. Tú y yo no podemos tener el control, pero quiero decirte algo: tampoco las tormentas y las crisis y las circunstancias que vienen contra nosotros pueden tomar el control, porque el único que puede estar en control de todas las cosas es el Dios soberano, el Dios de los ejércitos. Jehová Dios es su nombre. Den un aplauso fuerte al Señor. Él está en control. Él nunca pierde el control. No era la tormenta. La Biblia dice claramente que Dios preparó un pez. El pez no pasaba por accidente ni por casualidad. Lo que estaba sucediendo, aleluya, no era algo que de pronto sucedió de la nada. Dios ya había preparado todo. Dios ya había planeado todo. Jonás pensaba que estaba un paso adelante de Dios. Sin embargo, Dios estaba en control y tenía todas las cosas, aleluya, dentro de su mano, de su voluntad. Y la Biblia dice que había preparado un pez, y en el momento en que Jonás fue lanzado al agua, aleluya, porque aquellas personas estaban con mucho temor y la embarcación parecía que se hundía, la Biblia dice que el pez lo tomó, lo tragó. Y usted conoce la historia. Estuvo, aleluya, 3 días Jonás en el estómago de un pez, pero él clamó, él se arrepintió, él pidió perdón al Señor. ¿Y sabe qué sucedió? El Dios que está en control de todas las cosas hizo que el pez vomitara a Jonás. ¿Sabe dónde? Hacia la dirección de Nínive, porque Dios siempre está en control. No se deje, aleluya, amedrentar por la circunstancia. Dele gracias al Señor, porque en medio de tu prueba, en medio de tu lucha, en medio de tu dificultad, Dios sigue estando en control. ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor? Dios está en control. Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero cantaban himnos y alabanzas al Señor, porque ellos sabían que Dios estaba en control. Los jóvenes hebreos estaban en medio de un horno de fuego que se mandó calentar 7 veces más de lo acostumbrado. Pero la Biblia dice que cuando Nabucodonosor, aleluya, quiso ver qué estaba pasando, a lo mejor para deleitarse, aleluya, de cómo los jóvenes hebreos empezaban a consumirse en el fuego, su sorpresa fue que vio no 3 sino a 4, aleluya, que se paseaban dentro del fuego. Oiga, cómo no ser agradecidos. El Dios que tiene el control, aleluya, que nunca lo pierde, es el Dios al cual tú y yo servimos, y al que tenemos que decirle gracias. Gracias, aleluya, porque Él ha sido maravilloso con nosotros. Si está dentro de la voluntad del Señor, hermano, simplemente dale gracias, porque si está dentro de la voluntad del Señor, será bueno, será agradable y será perfecto, según lo que dice Pablo en los Romanos capítulo 12 versículo 1. Voy un poco más rápido. Contribuye a nuestra consagración. El agradecimiento, aleluya, también nos ayuda a desarrollar un carácter consagrado delante del Señor. Por eso una y otra vez se nos invita a ser agradecidos, no solamente en una fecha como esta, no solamente cuando te sirven pavo, aleluya. Ser agradecido debe de ser una actitud diaria, una actitud de todos los días, porque cuando tú, a medida que creces en el agradecimiento, tú vas a lograr desarrollar un mayor carácter consagrado delante del Señor. Mira el llamado que hace el salmista en el versículo 4 del Salmo 100: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus
sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Si usted nota, por lo menos aquí encontramos 3 imperativos que nos llevan a una relación, a una comunión con el Señor, a estar cerca de Dios. El corazón agradecido, aleluya, desea estar cerca de Dios, por eso agradece. El corazón agradecido experimenta la presencia de Dios en su vida, en su andar, en cualquier situación y circunstancia, en cualquier momento. El corazón agradecido puede disfrutar la presencia de Dios, aleluya, en su vida. Por eso el salmista dice: entren. Por eso el salmista dice: vayan. Por eso el salmista dice: denle. Porque cada vez que nosotros agradecemos al Señor, aleluya, empezamos a crecer en nuestra cercanía con el Señor. La gratitud nos recuerda nuestra necesidad de acercarnos a la presencia del Señor, pero esto también nos lleva a preparar nuestro corazón. Por eso hablamos de que se desarrolla un carácter, aleluya, consagrado. Porque cuando tú te acercas a Dios, reconoces que no puedes acercarte en tu condición pecadora, en tu condición o en tu naturaleza pecaminosa. Tú necesitas, aleluya, algo más para poder acceder al Padre, para poder acceder a su presencia. Tú necesitas el apoyo, aleluya, de la gracia y de la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús. Porque dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y gracias a que Cristo murió en la cruz, ahora dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe, ahora tú y yo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te acercas al Señor, aleluya, tu corazón a través de la gracia de Cristo es aceptado por la misericordia y la bondad de Dios a través de Cristo Jesús. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 24 versículo 3 al 5: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos, quien así recibe bendiciones quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. Entonces el agradecimiento también promueve un estilo de vida consagrado al Señor. Número 4, motiva a buscar el propósito y voluntad de Dios en todo. Amén. Cuando nosotros somos agradecidos, aleluya, somos promovidos, somos motivados a buscar el propósito y la voluntad de Dios en todo. Y a veces eso no es fácil de descifrarlo. Amén. A veces no es fácil verlo, sobre todo cuando estamos pasando por momentos complicados en nuestras vidas. Pero cuando tú eres agradecido, como lo dice el apóstol Pablo, sean agradecidos en toda circunstancia, porque esa es la voluntad del Señor. Entiendes que aunque tú no puedes ver con claridad el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida, algo bueno Dios tiene que hacer en medio de toda esa situación. Algo bueno Dios va a sacar. Dios es experto en tomar algo malo y convertirlo para nuestro bien. ¿Alguien lo cree? Dios lo hace. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos capítulo 8 verso 28. Y sabemos, note la seguridad de Pablo, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según que el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Detrás de todo aquel revuelo que quizás estás viendo, Dios tiene un propósito para cumplir. Pablo mismo lo escribe en su carta a los Filipenses. Él estaba en la cárcel, él estaba pasándola mal en la cárcel. Él quizás decía: mi deseo es predicar a Cristo.
Mi deseo es andar por las aldeas, por los pueblos, predicando, sembrando iglesias, aleluya, plantando obras nuevas. Pero aquí estoy en la cárcel. ¿Por qué tengo que estar aquí cuando Dios, yo soy más útil allá afuera? Pero ¿sabe qué? Pablo descubre, primer capítulo de Filipenses, versículo 12. Pablo le da gracias al Señor y él reconoce, aleluya, que sus prisiones, dice el apóstol Pablo, ahora me doy cuenta que mis prisiones han redundado para el bien de la predicación del evangelio. Y a veces tú ves las circunstancias que son contrarias, pero cuando tú eres agradecido, tú entiendes lo que Pablo dice en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas y cada una de las circunstancias obran para nuestro bien. Son parte de un plan, son parte de un propósito que Dios quiere cumplir. Y te das cuenta que la tormenta, esa tormenta que se levantó en contra de aquella embarcación que lo hacía casi hundirse, porque Jonás estaba dentro, era parte del plan. Y el pez, aleluya, que estaba ahí, aleluya, y que tragó a Jonás cuando fue lanzado al mar, era parte del plan. Porque Dios, aleluya, va a cumplir un propósito. Y las situaciones que suceden en derredor a los hijos del Señor, dice el apóstol Pablo, Dios hace que todas esas situaciones cooperen, colaboren. Otras versiones dice ayuden para nuestro bien. El caso de José es uno de ellos también, porque José fue arrancado de su casa y llevado a una tierra extraña, aleluya, para ser o vivir como un esclavo. Amén. Pero la Biblia nos enseña que José entendió que todo el camino transitado desde aquel pozo donde fue echado, mientras sus hermanos pensaban qué hacían con él, hasta todo el trayecto a Egipto, pasando por la casa de Potifar, todas aquellas injusticias cometidas en contra de José que lo llevaron a estar en la cárcel, aleluya, la decepción y el olvido de aquellos que le dijeron: cuando salgamos nos vamos a acordar de ti. Oiga, todas esas cosas, esas experiencias, aleluya, dolorosas, esas decepciones, esos momentos de llanto, esas noches oscuras, cada una de esas experiencias, José entendió, aleluya, al final que valieron la pena, aleluya, y lo llevaron a cumplir el propósito de Dios para su vida. Mire lo que dice José, Génesis capítulo 50, versículo 20 al 21. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso. ¿Cómo dijo Pablo? Pablo dice que Dios hace que todo coopere, que todo colabore, que todo ayude. Dios dispone que todas las cosas en torno a sus hijos trabajen para nuestro bien. Dios dispuso todo para el bien. Él, aleluya, me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. ¿Quiere dar un aplauso fuerte al Señor? Dios está trabajando en tu noche. Dios está trabajando en tu circunstancia. Dios está trabajando en tu vida. Y Él va a hacer que todas esas cosas cooperen. No solamente las cosas buenas que te suceden, sino también aquellas cosas no tan buenas o malas que te suceden. Dios las va a tomar para, aleluya, para nuestro bien. Número 5. Pasen los músicos, por favor. Número 5, fortalece nuestra confianza. También, aleluya, fortalece nuestra confianza. El agradecimiento, amados hermanos, dar gracias al Señor, aleluya, nos hace ser fortalecidos en nuestra confianza al Señor. Efesios 5:20 dice: den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios
solo para ustedes los que pertenecen a Cristo. Mire, dos expresiones: den gracias en todo y den gracias por todo. Son dos expresiones distintas. Por eso yo decía al principio, no hay algún motivo, no hay alguna circunstancia que nos impida darle gracias al Señor. Y cuando usted y yo le damos gracias a Dios en todo y por todo, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Su fe va a ser desafiada. Su fe va a ser confrontada. Su fe va a ser probada. Cuando los tiempos son difíciles, el ser agradecidos, hermanos, hace que nuestra fe se comience a extender y comience a profundizar. Nuestra fe crece. Yo lo he dicho en otras ocasiones, una fe que no es probada no es fe. Amén. Y hay gente que dice, yo quiero fe, yo tengo fe, pero no les gusta ser probados en su fe. Y cuando la fe no se pone a prueba, la fe no demuestra ser lo que dice ser. Es a través de la prueba, es a través de los desafíos que somos confrontados en nuestra fe, que somos desafiados en nuestra fe. ¿Sabe cuándo allá en las zonas en las que se desarrolla la historia bíblica eran zonas áridas, donde había el suelo era regularmente era piedra caliza? Amén. Había muy pocas fuentes de agua, pero se sembraban las vides, y las vides, hermanos, empezaban a crecer en la escasez, o crecen en la escasez donde no hay agua, donde alimentarse, tomar agua, la raíz de una vid, hermanos, estaba a distancia. Pero ¿sabe qué? Las vides empezaban a desarrollarse y a crecer y a dar fruto, porque la raíz de la vid lo que hace es buscar el agua. Cuando el sol aprieta, cuando el suelo se vuelve más árido, la vid no se conforma a morir. La vid no se conforma, aleluya, a dejar de pelear. La vid no se deja vencer. ¿Sabe qué es lo que hace la vid? La vid comienza a extender sus raíces. Usted no lo ve de arriba, pero sus raíces comienzan a extenderse con el propósito de encontrar fuentes de agua para poder, aleluya, mantenerse frondosas y dar fruto. A veces tenemos que pasar por momentos como esos, momentos en los que dar gracias parece descabellado, donde dar gracias, ¿qué motivo puedo tener yo para dar gracias a Dios hoy? La estoy pasando mal, estoy viviendo el momento más complicado de mi vida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué motivo puedo tener para dar gracias? Bueno, Dios está desafiando tu fe, porque Dios quiere que tu fe crezca, porque Dios quiere, aleluya, que tus raíces de esa fe, aleluya, empiecen a profundizar, empiecen a extenderse, aleluya. Así que cualquiera puede dar gracias a Dios cuando las cosas son buenas, pero cuando comienzas a agradecer, incluso cuando las cosas no son buenas, tu fe crece y tus raíces espirituales se profundizan. Mire lo que dijo el profeta Habacuc en el capítulo 3, verso 17 al 18. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, a pesar de eso, me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Alguien puede decir lo mismo esta noche. Aún a pesar de la aflicción, voy a ser agradecido. Número 6, aporta gozo en medio del sufrimiento. Aleluya. Si usted lee un versículo anterior o dos versículos anteriores a 1 Tesalonicenses 5:18, encontrará que dice el apóstol: estén siempre alegres.
Y después en el verso 18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia. Yo quiero decirle que es imposible estar siempre gozosos sin dar gracias a Dios en todo. No se puede. Si usted quiere, aleluya, tener gozo en medio de las circunstancias complicadas, su agradecimiento juega un papel muy importante. Número 7, aumenta el impacto de nuestro testimonio. Aumenta el impacto de nuestro testimonio. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Otra versión, aleluya, dice, aleluya, brillen, vuestras buenas acciones brillen a la vista de todos, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser agradecidos también, hermanos, potencializa nuestro testimonio. Y por último, número 8, reemplaza la ansiedad con paz. Cuando somos agradecidos, cualquier situación que nos quiere llenar de ansiedad en nuestras vidas es transformada para disfrutar de la paz de Cristo. ¿Y quién no quiere tener paz? ¿Quién no quiere disfrutar la paz? Sobre todo la paz que recibimos de parte del Señor. Leo las palabras de Pablo cuando dice a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 6. Póngase de pie conmigo, por favor. Versículos 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, al darle gracias al Señor, cuando tú le dices gracias al Señor, dice: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Y esa paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Quiere tener paz en medio de las adversidades, en medio de la prueba, en medio de las luchas, en medio de las tormentas? Sea agradecido. Sabe que los doctores han demostrado que en muchos reportes la gratitud es una de las emociones más saludables para el ser humano. Decir gracias. Decir gracias. Hacer o practicar acciones de gracias, hermanos, aleluya, nos ayudan a reducir el estrés, a eliminar la ansiedad. Vivimos en una sociedad poco agradecida, una sociedad que no está siendo agradecida. Pero la iglesia del Señor necesita expresar agradecimiento al Señor. Por eso una y otra vez el Señor nos dice: entren por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Dios quiere que seamos nosotros agradecidos y que le expresemos a Él nuestra gratitud sincera. Y como lo hemos visto, todos estos beneficios, aleluya, los podremos experimentar en nuestras vidas. Yo mencionaba, amén, yo mencionaba que el agradecimiento nos lleva a vivir una vida enfocada en Dios. Sabe que la preocupación a la que Pablo se refiere, o cuando Pablo aborda el tema de la preocupación, la palabra preocupación nos habla de una mente dividida, desenfocada. Y hay tantas personas hoy en día que están tan desenfocados. ¿Por qué? Porque están tan preocupados. Porque el mundo, con todas sus cuestiones, absorben nuestra mente y nos desenfocan. Pero cuando tú dices gracias, cuando tú entras por esas puertas con acción de gracias, el Señor, aleluya, empieza a ser tu enfoque, y en ello, dice el apóstol Pablo, experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.